Bienvenidos nuevamente a este podcast Fe Oxigenado, donde vamos a hacer alguna reflexión sobre nuestra fe. Les saluda José Miguel Hernández y hoy vamos a hablar acerca de la burbuja religiosa. O sea, aquellos que crecimos dentro de un hogar donde nuestros padres practicaban las mismas creencias y por supuesto también nuestro círculo familiar asistían a esa iglesia y teníamos las mismas creencias. Y esto se acrecienta porque conforme vamos creciendo, pues la burbuja va creciendo. Ya no solamente nuestros padres, nuestros familiares cercanos, sino que también después comienzan nuestros compañeritos, amiguitos, vecinos, etc. Pero ¿qué sucede cuando esta sobreprotección religiosa crece y comenzamos nosotros a estudiar y la educación pues es referida a una institución de la misma denominación donde también por supuesto las creencias, las normas, los principios van a ser los mismos que se establecieron en el hogar? Entonces algunos han denominado a esto como una burbuja de sobreprotección sobre los niños, especialmente en cuanto a sus creencias y su religión. Y muchos señalan que luego al llegar a determinada edad comenzarse a dar cuenta que el mundo es más grande o, como ellos dicen, salir de la burbuja y enfrentar al mundo real, pues se dan cuenta que hay una gran serie de costumbres, de normas, de principios, de religiones, de denominaciones para elegir. Y entonces en algunos aspectos ellos deciden dejar la fe de sus padres por esa sobreprotección que existió. Entonces aquí tenemos varias preguntas. Primero, ¿será mal haber sobreprotegido a nuestros hijos religiosamente para que ellos no solamente tuvieran la misma creencia de ir a la iglesia con las amistades de la misma denominación, sino inclusive estudiar en una institución, un colegio, una escuela, un instituto, una universidad donde las creencias son las mismas de las cuales sus padres participan? ¿Cómo podemos hacer para que nuestros niños se vayan exponiendo al mundo real y tomen una buena decisión? Entonces, hablemos primero sobre la sobreprotección y las burbujas. Es cierto, nosotros debemos de cuidar a los niños y su exposición con el mundo. Dos ejemplos claros que podemos utilizar de esto: uno es lo que hace Hollywood a través de las películas. O sea, ellos denominan qué tipo de público puede ver su contenido. Hay para todo público, hay para 13, 18, solo para adultos, porque eso depende de la exposición de lo que el niño vaya a entender. Entonces, no solamente existe en las películas, en las series que ustedes pueden ver, sino también en las redes sociales. O sea, las redes sociales tienen una serie de barreras o límites para contenido para ciertas edades. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes crean un video en YouTube, mi esposa y mi hija tienen historias bíblicas que ellas comparten. Yo me he dado la tarea de investigar y siempre lo pongo como contenido creado para niños. Entonces, hay alguna serie de restricciones que son muy buenas porque ayudan a los niños primero a no meterse en tantos comentarios y especialmente estar expuesto a algunos contenidos de lenguaje explícito, violencia o sexualidad. El mundo real sabe que debemos de proteger a los niños de qué contenidos ellos pueden ver en las redes sociales, en las películas, en el mundo entero. Hay otro ejemplo de una noticia de unos jóvenes que salieron a hacer una manifestación y lo hicieron desnudos en bicicletas. No sé cuál era el objetivo, pero los comentarios realmente estaban basados en el hecho de que qué va a pasar con los niños que vieron a aquellos hombres desnudos enseñando sus partes, especialmente una niña de 12 o 11 años que haya visto esto. No sé cómo lo puede tomar, ¿verdad? Porque esto puede ser visto malo. Quizás la niña se da cuenta que ver un hombre desnudo no es algo malo y alguien se puede aprovechar de esa inocencia. Entonces nosotros sabemos que debemos de tener cierta protección porque los niños no tienen un entendimiento completo del mundo real. Entonces la protección para nuestros niños es algo que evidentemente como padres, como iglesia, como institutos educativos se debe de hacer. Ahora, la sobreprotección es lo que nosotros debemos de tener cuidado. O sea, el niño conforme va creciendo, se va desarrollando, hay que irlo exponiendo a las cosas del mundo. Entonces aquí es donde viene, bueno, está bien, protejamos a nuestros niños del contenido que están viendo, protejamos a nuestros niños de las creencias que ellos tienen, pero se van a enfrentar al mundo real y hay que enseñarles también el proceso de conocer cosas nuevas. Recuerdo el testimonio de un niño que él regresó a su casa y dijo que en la clase, en el recreo, estaban todos hablando y unos dijeron: mire, yo soy mormón, yo soy testigo de Jehová, yo soy evangélico, y él no iba a ninguna iglesia. Así que cuando regresó a la casa le preguntó a su abuelita: abuelita, mira, ¿y nosotros qué somos?
¿verdad? O sea, él quizás no había crecido dentro del mundo religioso, pero se dio cuenta que habían diferentes dominaciones y que las personas iban a diferentes iglesias. Y esta fue una manera en la que este niño logró que su abuela, que su casa regresaran a su iglesia, porque ellos tenían una creencia y de la cual no participaban, pero sí habían crecido, se habían alejado, y ahora, debido a esa pregunta, ¿qué soy yo? ¿Qué somos nosotros? Pues ellos regresaron a la iglesia. De esta manera, pues nosotros debemos de enseñarles a los niños que hay diferentes creencias y por qué esas diferentes creencias. Y lo mismo en la educación, que nosotros vivamos en cualquier institución. O sea, debemos de darnos cuenta por qué unos guardan el sábado, por qué otros guardan el domingo, por qué hay unos que utilizan joyas, por qué unos adoran y alaban de esta manera, etcétera. Irles enseñando a los niños las diferentes posiciones y que seamos nosotros los que los introduzcamos en este mundo. O sea, es una responsabilidad de los padres, de la iglesia, de las instituciones educativas, poderlos sumergir en el mundo real. Entonces, debe de haber una exposición controlada de parte de los padres con el mundo real, enseñarles que hay diferentes creencias, enseñarles el significado de diferentes palabras, donde ellos vayan entrando en ese contacto. Recuerdo una vez fuimos con mi niña a un entierro y pues platicamos que ella debería de comportarse bien, que no debería estar jugando, no debería estar riendo, porque íbamos a ir a un lugar donde habían personas tristes. Recuerdo que cuando regresamos ella nos preguntó: ¿y dónde están las personas tristes? Yo no vi a nadie triste. Ella sabe cómo comportarse en un lugar cuando vamos a un velorio. Entonces no debe haber una sobreprotección de que eso no, eso es malo, esto es aquello, sino ir explicando sus pequeñas dudas sobre lo que ellos van conociendo o van viendo en el mundo. Y hoy en día, pues debido a las redes sociales, debido a lo demás, los niños tienen más contacto donde poder buscar esta información, y nosotros deberíamos de ser los primeros en indicarles cómo encajan nuestras creencias con lo que ellos están viendo en el mundo real. Recuerdo una jovencita también se me acercó cuando estábamos en un seminario de ciencia y fe y me decía: mire, mis abuelos, mis padres no creen en los dinosaurios, ellos creen que no existieron, que esto y lo demás, porque ellos creían que los fósiles y todo lo que existía de esta evidencia contradecía lo que era la creación bíblica y más bien ayudaba a reafirmar lo que es la evolución. Y no, nosotros como creacionistas tenemos bien fundamentado lo que pasó con los dinosaurios, que los dinosaurios realmente sí existieron, y ahora pues actualmente tenemos varios libros que hablan acerca de los dinosaurios desde el punto de vista creacionista. Entonces es simplemente explicarles, introducirlos, y si no tenemos el conocimiento, pues existen expertos. Por ejemplo, este libro acerca de los dinosaurios desde un punto de vista creacionista. También existen otro tipo de libros que podemos enseñarles acerca de temas como la sexualidad, de temas acerca como la política, la religión, donde ellos puedan conocer más cosas sobre el mundo real, pero desde nuestro punto de vista. Entonces, que no sepamos algo no nos exime de esa responsabilidad. Entonces nosotros deberíamos de ser los primeros en enseñarle a nuestros hijos acerca de la sexualidad correcta, pero si no tenemos el conocimiento, no somos expertos, podríamos acudir a un profesional. En mi caso también a veces damos consejería prematrimonial, y cuando hablamos del tema de la sexualidad y la planificación familiar, aunque tenemos ese conocimiento, siempre lo referimos a un médico, ¿verdad? Mire, más o menos esto es el tema de la sexualidad, de la planificación familiar, pero lo mejor es que vayan con un médico y que él es el que les diga qué método van a utilizar y cuál es el que les va a ayudar más según su salud o según lo que ustedes desean. O sea, podemos orientarlos, pero no somos los profesionales en ese ámbito. Y lo mismo sucede con nuestros niños. Entonces tenemos nosotros como líderes dentro de la iglesia, como padres de familia, estar informados para orientar a nuestros hijos cómo nuestras creencias afectan el mundo real. Sucedió en mi experiencia. O sea, yo comencé a desarrollarme en una burbuja donde comencé a conocer la iglesia desde el punto de vista de mis padres, de mi familia. Todos asistíamos, estudié en colegios donde los maestros, los directores, mis compañeros teníamos las mismas creencias. No solamente nos mirábamos durante la semana en el colegio, sino que nos mirábamos también en las diferentes actividades de la iglesia, de los clubes, y todo giraba en torno a la iglesia. O sea, si alguien creció en una burbuja, fui yo. Sin embargo, cuando llegó cierta edad y comencé a estudiar en un colegio de otra denominación, siempre protestante, evangélica, y también pasé por un colegio católico, aunque sea por un año también, viendo otro tipo de creencias, pues no sentí yo que fue un golpe tan duro, porque yo sabía que existían otras religiones, que existían otras creencias, qué es lo que ellos creían. Entonces yo no sentí que me enfrenté tanto a un mundo real, porque ya lo conocía, pero desde la perspectiva bíblica, desde los principios
que habíamos establecido en el hogar. Cuando también estudié en una universidad pública en la San Carlos, lo mismo, ¿verdad? Hay una serie de creencias, el socialismo, política, etcétera, que también están infundados en uno, y cuando yo llegué a ese punto yo sabía lo mal que el alcohol podía hacerme, lo malo que fumar podía hacerme, y entonces cuando lo vi ahí, claramente vi que los ejemplos que mis papás me enseñaron, que en la iglesia yo vi acerca de las personas con problemas alcohólicos o de fumar, evidentemente llegaron a tener más relevancia cuando vi lo que el alcohol podía hacer a una persona. O sea, dentro de mi burbuja yo no conocía a una persona alcohólica, yo nunca había visto en una fiesta a alguien tomando alcohol, sirviendo tragos, yo no sabía nada de eso, pero cuando llegué a la universidad, prácticamente delante de mí, comencé a ver cómo servían los tragos y lo que el alcohol producía en mis compañeros, y cómo muchos de ellos pues fracasaron o destruyeron sus vidas debido al alcohol. Y entonces pude comprobar que lo que mis papás me dijeron no era algo sobre exagerado, porque ellos siempre fueron muy sensatos en sus consejos, ni intentaron infundir un miedo fuera de este límite. Entonces el problema es que cuando la protección, nosotros les decimos que todos los del mundo están mal porque no tienen a Dios en su corazón, no estamos siendo honestos. Hay personas que no tienen a Dios en su corazón, que no tienen nuestras mismas creencias, pero realmente son buenas personas, les está viendo bien o lo demás. Entonces tenemos que ser honestos con los cuales nosotros enseñamos a nuestros niños, y ver que el mundo real está lleno de una diversidad, pero irlos exponiendo conforme vayan creciendo y acompañando esa exposición al mundo real. Hoy en día pues sucedió con esta película de Disney que tiene un contenido LGTB que lamentablemente fracasó en taquillas, evidentemente, ¿por qué? Por la protección de los niños. Aunque la película era para todo público, traía estas escenas o traía esta historia de amor LGTB, y muchos padres decidieron no llevar a sus hijos, no exponerlos a ese contenido, pero yo creo que nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos lo que son las relaciones LGTB, lo que es el homosexualismo y lo demás, pero desde nuestro punto de vista bíblico, para que ellos también no sobreexagerar de que estos son personas alejadas de Dios, que son aberrantes y lo demás, porque aquí posiblemente en el mundo, de hecho yo he encontrado personas con tendencias, o mejor dicho, personas homosexuales que son muy buenas personas en su trato con los demás, pero que tienen una diferente percepción del mundo y de su sexualidad. Entonces, cuando nosotros le damos una percepción equivocada a los niños de lo que es el mundo real, pues ellos van a creer que nosotros les mentimos, les engañamos, y que realmente esa protección fue muy mala. Entonces, acompañemos a nuestros niños. Creo que ya un niño de 11, 12 años debería saber lo que son las relaciones homosexuales. Nosotros lo enseñamos dentro de la iglesia. Hay una serie de libros también sobre la orientación sexual, donde ellos deben de aprender lo que es la sexualidad correcta o incorrecta delante de los ojos de Dios, y luego cuando ellos se enfrenten al mundo real, cuando tengan un amigo que tiene estas tendencias homosexuales, no lo miren como alguien aberrante del cual deben de alejarse o deben de hacerlo. Yo tengo algunas amistades, puedo hablar con personas que no son de mi misma religión, puedo compartir con ellos, seguimos siendo amigos. Esta reflexión, pues quiero que nosotros tengamos ese cuidado para que no llevemos a nuestros hijos a una sobreprotección, que ellos creen que nosotros fuimos demasiado estrictos con ellos y que no les enseñamos acerca del mundo real, que ellos quieran explorarlo bajo sus propios medios, y al final pues hemos fracasado en nuestra protección. Esto tiene que ver también con esa sobreprotección que los padres tienen, no solamente en los religiosos, sino también el hecho de que no salgas a la calle, no salgas con tus amigos, todas las tareas se hacen en casa, todo lo vigila la mamá, y entonces al final el niño no tiene una dependencia, tiene una dependencia completa de su casa. Entonces tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser independientes, que ellos solos hagan sus tareas, solos hagan sus deberes en casa, pero también que sean independientes en su vida religiosa, que ellos puedan defender su fe, puedan aceptar las creencias conociendo y estudiando la Biblia y guiándolos a ese estudio, porque tenemos no solamente nuestros colegios, nuestros institutos, sino que también tenemos libros, literatura, y tenemos expertos que nos pueden ayudar a orientar a los niños a enfrentarse al mundo real. En mi caso, estudié en una educación cristiana de la misma denominación a la cual yo acepto. Fui a un colegio con
el director católico, fui a un colegio, estudié en varios colegios evangélicos, en un instituto público y en una universidad pública, y terminé mis estudios en una educación privada cristiana también de la misma denominación. Entonces realmente he compartido un poco de ambos mundos y me he dado cuenta que lo más importante, por lo menos mi consejo personal es eso: expongamos a nuestros niños al mundo real, pero enseñémoslo desde nuestra perspectiva, tengamos paciencia, conocimiento y por supuesto que seamos tolerantes a los que no piensan igual que nosotros o no practican nuestra misma religión o asisten a nuestra misma iglesia. Que Dios te pueda bendecir. Nos vemos en un siguiente episodio de este podcast que estamos hablando acerca de nacer en la iglesia, ¿verdad? Esta es una serie de temas donde estamos reflexionando acerca de aquellos que crecimos dentro de la iglesia o que nuestros hijos están creciendo dentro de nuestra iglesia. Por eso esta temporada se llama Nacer en Cristo. Acompáñanos en una siguiente reflexión. Te saluda José Miguel Hernández. Que Dios te pueda bendecir.